Yo ya sabía que quería hacer algo que tenía que ver con crear y con dibujar. Estaban las opciones de artes visuales y diseño y bueno, todavía en esa época estaba el estereotipo de que un artista pues se la veía muy ruda para sobrevivir, ¿no? Que era muy difícil vivir del arte y yo creo que en el estado actual del planeta es muy difícil vivir, sencillamente. Tenemos una crisis laboral, una crisis de vivienda, eh, las generaciones que vienen abajo de mí tienen viene un problema económico fuerte. Entonces yo creo que ya no tiene que ver con lo que estudias que sea complicado vivir. Y sobre por qué hago esto, o sea, cómo inició, pues, o sea, me queda claro desde los recuerdos más antiguos, desde mis primeros recuerdos, o sea, siempre me gustó dibujar y el proceso de dibujar tiene una relación directa con crear cosas, ¿no? Entonces siempre supe que quería hacer algo referente a siempre estar dibujando. O sea, ni siquiera había configurado en mi cabeza que tenía que dedicarme a algo. Bueno, cuando me tocó decidir qué es lo que quería estudiar, ya traía como mucha información en mi cabeza. Empecé a leer desde muy pequeño y es una de las cosas que más hago, ¿no? Porque ahorita ya estamos en una época en donde el cómic dejó de ser visto como una arte menor. O sea, ya hay novela gráfica. Hace muchos años que el cómic ya se convirtió en una expresión artística y cultural de la humanidad tan valiosa como las 7 principales artes, ¿no? La pintura, la escultura, la música. Fíjate que siempre creo yo todavía que es el lugar en donde los adultos podemos volver a ser niños. O sea, a la mayoría nos gusta que nos cuenten historias de terror porque nos gusta que nos cuenten o no nos gusta que nos las cuenten porque nos da miedo. Y para mí es la misma sensación de como cuando eres niño, ¿no? Te da miedo un aparecido, aunque no lo hayas visto ni nada, pero prefieres no pensar en ello cuando te duermes. Desde niño me gustó, no sé si, o sea, me tocó ver una serie, un accidente muy, muy grave cuando estaba como en quinto de primaria. Es un accidente de automovilístico muy, muy gacho. Muy explícito fue lo que vi en ese accidente. Y desde ahí me empezó a gustar como mucho estas ondas como el gore y como cuestiones así muy violentas, muy explícitas, ¿no? Creo que ya quien me conoce, tú que me conoces, o a lo mejor ven a alguien, no sé, con una playera con una calaca llena de huesos y la música que oigo también luego es muy violenta y todo, pero de forma personal no soy lo opuesto a eso, ¿no? O sea, este, pero sin embargo me gusta que la ficción y lo que consumo tiene que ver con el terror y el horror porque me hace sentir como esa vulnerabilidad de la persona, o sea, como que me da perspectiva de cosas. Cuando veo una película de terror o leo algo sobre eso, me genera una gran empatía a las víctimas de eso, ¿no? Y creo que te hace ser más humano. Además de que creo que es un género en todas sus expresiones artísticas que te permite mucho la denuncia de las injusticias, ¿no? Entonces, en el género del terror y el horror, creo que podemos hablar y ver y escribir y escuchar sobre esas cosas tan violentas como a manera de denuncia, porque es la naturaleza de ese género, ¿no? No que todo el género de terror y el horror hable sobre eso. Solo pienso que es muy adecuado, es muy fértil ese género para hablar de estas injusticias, pero también me gusta esa otra parte, como decías hace rato, ¿no? Las artes nos llevan a un lugar que nos permite olvidarnos del lugar tan podrido donde vivimos ahora, especialmente en México y más en Guanajuato, ¿no? Donde tenemos cifras de violencia diarias. Porque me han preguntado eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, por el festival que hago, que por qué un festival de cine de horror si vivimos en un estado de terror, ¿no? Uno, porque nos sirve para denunciar y dos, porque creo que ahí te permite, las artes en general te permiten olvidarte del cotidiano tan gacho y poder vivir en ese lugar durante un momento al menos, olvidándote de estos problemas que a lo mejor no tiene solución, o al menos no tenemos nosotros la solución en nuestras manos inmediata para poder resolverlo, ¿no? Creo que el arte es una balsa de salvación que te permite subirte a ella y estar al menos protegido durante un momento, ¿no? Ya sea que lo consumas o que tú lo crees, ¿no? Porque creo que en ambos casos funciona. No necesitas ser artista para poder apreciar el arte en cualquiera de sus
de sus expresiones. Entonces piensas que de ahí viene esa necesidad de crear, o sea, de contar lo que está alrededor de nosotros, quizás porque de alguna manera más directa no podemos. Sí, yo creo que es un catalizador y es algo catártico, es una catarsis. Digo, y para eso creo que lo bonito de la creación artística y del consumo del arte es que depende de la persona el cómo asimila eso y el qué quieres decir con ello, ¿no? Digo, en el caso de mi trabajo, que no tienen absolutamente nada de social, o sea, mi trabajo no tiene ningún tipo de denuncia ni cuestionamientos sociales y algunas personas dicen, me han dicho que como que incomoda, pero ni siquiera creo que incomode, o sea, no, o sea, tiene que ver más con mí, es como una balsa de salvación personal, básicamente, o sea, conozco el mundo y asimilo el mundo a través del dibujo, por ejemplo, ¿no? Cuando decidí estudiar diseño gráfico era porque yo ya sabía que quería hacer algo que tenía que ver relacionado con crear y con dibujar. Entonces estaban las opciones de artes visuales y diseño y bueno, todavía en esa época estaba el estereotipo de que un artista pues se la veía muy ruda para sobrevivir, ¿no? Que era muy difícil vivir del arte y yo creo que en el estado actual del planeta es muy difícil vivir, sencillamente. Tenemos una crisis laboral, una crisis de vivienda. eh, las generaciones que vienen abajo de mí tienen viene un problema económico fuerte. Entonces yo creo que ya no tiene que ver con lo que estudias que sea complicado vivir. Y lo que sí era que comercialmente era más fácil estudiar diseño porque es más fácil conseguir trabajo como diseñador que como artista visual. Pero yo decidí estudiar las dos carreras y siempre lo he estado peloteando. Lo que me encanta del diseño, y es lo que yo soy profesor también en la universidad en el área de diseño, y siempre les digo a mis alumnos, porque realmente lo creo, es que a través del diseño tenemos la posibilidad de hacer el mundo más bello. Y la belleza también es todo un tema, ¿no? Porque a mí me encanta el género del terror, el horror, las cosas oscuras, y cualquier persona diría, oye, ¿quién va a querer en su casa una bruja volando en una escoba, un niño sin brazos suspendido en un frasco de formol? Y hace 10 años, 15 años, todavía éramos raros a los que nos gustaba eso, ¿no? Pero ahorita, y más a las generaciones nuevas, o sea, y pongo siempre como un hito dentro de la historia de la cultura en general, que es Harry Potter. Y siempre está el cuestionamiento, ¿no? Los literatos dicen que es literatura, al ser una saga y al ser literatura juvenil, que es algo menor, ¿no? Pero bueno, yo conozco infinidad de personas. eh, una de mis hijas es licenciada en letras inglesas por Harry Potter. Conozco mucha gente que en su vida había leído y que conoció Harry Potter y eso los llevó a leer no nada más literatura fantástica, sino un montón de cosas, ¿no? Entonces es una buena puerta y pongo ese ejemplo y pongo el ejemplo de la bruja porque para una generación que viene atrás de mí ya no es descabellado tener en la sala de su casa una escoba de bruja colgada, un sombrero de brujo de seleccionador ahí colgado, ¿no? Una figura de un extraterrestre, de aliens, ¿no? Tenerlo en su sala ya no es raro porque es parte de la cultura popular, tiene que ver, o sea, no sé, tener un póster del hombre araña en tu sala, una, un póster de Star Wars, ¿no? De una de las naves de Star Wars. Ya un adulto sano y coherente puede tener ese tipo de cosas en sus casas sin que sea como es infantil, es de bajo contenido cultural. Entonces creo que eso, el consumir el arte y llegué a este lugar porque estábamos hablando de la belleza, ¿no? A mí algo bello puede ser literal, o sea, una pared llena de cráneos humanos más allá de que hablemos de los zompantlis prehispánicos como vestigio humano, sino se me hace algo bello, algo estético, ¿no? Y somos muchos en el planeta que nos gusta ese tipo de estética, a la par que es muy bellísima la Venus de Botticelli, ¿no? Eh, una de las grandes obras del arte no, o sea, hablando de los clásicos, de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, creo que hay expresiones artísticas que son bellas porque sí, aunque al consumidor no le gusten, ¿no?